¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en el lugar donde nos sintonizan en esta noche de viernes. Como lo prometimos, estamos de vuelta con un tema muy interesante que lleva por título El Concilio Divino o el Consejo Divino. Es igual, es un tema bastante interesante porque, voy a poner tantito la cámara, eh, porque es un tema que abarca muchas otras temáticas más que ya veremos en otras ocasiones. Y como siempre les he comentado, este tipo de temas son solamente la punta del iceberg, es simplemente el principio de todo aquello que ustedes pueden seguir aprendiendo a través de la investigación y del estudio personal. Por eso al final se les da bibliografía para que ustedes puedan así seguir investigando todos estos temas y se darán cuenta que, como bien dicen, entre más aprendemos, más ignorantes pues nos vemos a nosotros mismos, porque sabemos que este conocimiento es un océano, es un mar gigante de conocimientos infinitos. Y aprender esto solamente es el principio. Como se los digo, y sin exagerar, esto es apenas el kinder de las ciencias bíblicas. Hay mucho más allá por aprender, por investigar y aún por enseñar, ¿ok? Así que bienvenidos todos a esta clase de viernes sobre el concilio divino. Bueno, antes de comenzar en esta noche, basta aclarar que, bueno, todos estos temas que tocamos, por supuesto, en este canal, no son de tendencia religiosa, no seguimos ningún tipo de dogma ni creencia religiosa, ¿ok? Esto es muy importante para que ustedes también lo tengan presente, sobre todo las personas nuevas que se van conectando a este canal. Agradecemos bueno, su preferencia, agradecemos que estén visitándonos, ¿ok? Así que vamos a empezar ya con el tema, como siempre, para no hacerlo más largo de lo que debe ser. Vamos a comenzar con el tema de esta noche sobre el concilio divino. El concilio divino, Yahvé y las demás divinidades, o Yahvé y los demás dioses, como también se le puede llamar a este tema que veremos en esta noche de viernes. Yahvé y los demás dioses o las demás divinidades, el concilio divino. Este tema, como platicábamos hace unos minutos, es sumamente interesante porque abarca muchas más temáticas y es un tema que nos da para estudiar muchas más cosas. Hoy no lo haremos por cuestión de tiempo y espacio, más sin embargo, es importante que ustedes siempre tengan esa intención de seguir aprendiendo y no se queden solamente con esto que escuchan. En primer lugar, deben de investigar, por eso se da la bibliografía al final de cada tema, pero también deben seguir aprendiendo. Es muy importante para poder así tener una visión más amplia de todos estos temas de las llamadas ciencias bíblicas. Pero bueno, hoy lo que veremos es interesante, pero es el principio, solamente la primera parte de este grandioso tema y muy interesante del concilio divino o el consejo divino. Y entonces, podemos aprender hoy algo sobre el politeísmo antiguo de la religión judía y cómo fue evolucionando a través del tiempo. Y la Biblia nos dejó rastros de este politeísmo antiguo bíblico. Ahora bien, entonces, para comenzar, les quiero mostrar este pasaje que está en el llamado libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 23, verso 18, dice lo siguiente, y es muy interesante porque continuamente leemos esto, muchos de nosotros lo leímos durante mucho tiempo, durante muchos años, ¿no? Hay gente acá presente sin duda que tiene tal vez 40 o hasta 50 años dentro de la religión, y sin exagerar, bueno, los años que sean, muchos de nosotros estuvimos años y años dentro de la religión, algunos aún, y leímos este pasaje y lo tomábamos como cualquier cosa o no le tomábamos realmente trascendencia, y hablo por mí en lo personal. Jeremías 23:18 dice, porque quién fue, quién asistió al consejo divino o al consejo de Yahvé y vio y oyó su palabra? Es decir, ¿quién estuvo, quién asistió, como ahora tú estás en esta clase? Esa es la pregunta que hace este profeta. ¿Quién asistió, quién estuvo al consejo de Yahvé y vio y oyó su palabra? ¿Quién escuchó su palabra y la ha oído? Aquí vemos la existencia clara del consejo de Yahvé, del concilio consejo de Yahvé, es decir, del grupo de
seres divinos que se reúnen junto a Yahvé para tomar decisiones sobre, según la Biblia y la mitología antigua, sobre el rumbo de la creación. El concilio divino, el consejo divino, no es un tema único en la Biblia. Es un tema que es muy común dentro del antiguo cercano oriente. Es un tema que encontramos en literatura de Mesopotamia, como el poema de Emuna Elish, de donde sacan varios relatos también bíblicos, el poema de Emuna Elish, la epopeya de Emuna Elish, perdón, o también tenemos las tablillas de Ugarit, donde se descubrieron varias cosas de la religión cananea. Bueno, tenemos rastros, a fin de cuentas, para no entrar en detalles, tenemos rastros en el antiguo cercano oriente de que esta creencia de un Dios principal, de acuerdo a cada pues religión, ya sea la cananea o la babilónica, había un Dios principal y ese Dios se reunía en un consejo, en un grupo de demás dioses para tomar decisiones sobre el rumbo literalmente de toda la creación. Es decir, este tema, repito, no es único en la Biblia, sino que es repetitivo en la religión del antiguo cercano oriente. Un consejo donde se toman las decisiones vitales tanto para los dioses como para la creación entera. Y repito esto, tanto para los demás dioses, ya que supuestamente este consejo divino es el que toma decisiones sobre otros dioses. Y este tema también lo toca la Biblia, lo veremos en una parte del tema y veremos algo fantástico sobre ese tema del concilio divino y de cómo funciona a grandes rasgos este concilio y las enseñanzas que nos da todo esto. Ahora también podemos ver, por ejemplo, en otra cita, en Job 38, versos 6 y 7, dice lo siguiente. Job 38, versos 6 y 7 dice, lo voy a leer rápido para ahorrar tiempo, dice, ¿sobre quién se afirmaron sus bases? ¿Quién asentó su piedra angular? Entre el clamor a coro de las estrellas del alba y las aclamaciones de todos los hijos de Dios. Así dice el español. El hebreo traduce como Benei Elohim, donde dice hijos de Dios. Es decir, algo muy interesante que pasa antes de continuar es lo siguiente, que nosotros cuando leemos este tipo de pasajes, como es el caso de Job y otros que veremos esta noche, pero repito, es un tema cortito en comparación a todo el conocimiento que trae este tema. Es inmenso y es riquísimo en muchas enseñanzas. Pero hasta ahorita podemos ver esto. Bueno, que hay varios pasajes donde se menciona un consejo, se menciona claramente, y como vimos, claramente, literalmente un consejo de Yahvé, y también otros seres que acompañan a Yahvé en varias etapas importantes y decisivas de toda la creación. En este caso, la creación del mundo, dice Job que tenía estrellas y que aclamaban. Y obviamente las estrellas no se refiere a estrellas físicas, sino de una forma metafórica para hablar de qué? De los hijos de Dios. Chequen que dice hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que les quiero comentar a continuación. Es común que nosotros cuando leemos la Biblia, eso es muy importante, por favor que lo entendamos, cuando nosotros leemos la Biblia, ya que venimos con una mentalidad preconcebida, por eso algo que es muy importante, yo no me meto en la vida de los demás, pero algo que debería de ser importante en la vida, a mi opinión personal, es que a los niños no se les debe de adoctrinar en ninguna religión. ¿Por qué? Porque cuando te adoctrinan desde niño en cierta religión, la que tú quieras, hablo en general, tu pensamiento cambia y tu pensamiento se amolda a ciertas ideas que después es muy difícil quitar. Nosotros tenemos ahora, como dice un buen maestro, volver a aprender a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros traemos tantos conceptos que es muy difícil de repente aceptar todo esto, porque aunque esté literalmente, como lo veremos en esta noche, porque lo estamos viendo literal, sin tergiversión, sin maniobras raras, aunque la Biblia traiga ciertos datos literales, es decir, muy claros, no importa con eso, porque si la persona trae conceptos ya de atrás preconcebidos sobre ciertas cosas, es muy difícil que acepte este tipo de cosas y es muy difícil que las pueda entender. Por eso nos atacan tanto, porque más allá de que los temas parezcan falacia, es más bien ese concepto que traen y que de repente lo sienten muy personal, muy emocional y sienten que están atacando algo muy profundo en ellos.
y entonces reacciona de ciertas maneras, pero eso no es la intención. La intención es que puedas volver a entender y a conocer qué dice realmente la Biblia fuera de cualquier concepto religioso, que de eso se tratan esos temas, salir de, aunque le llaman así de broma, de la matrix religiosa, salir de aquello que te enseñaron desde pequeño que es tan terrible para mí. Desde pequeño te imponen una religión y eso es algo que para mí es triste, ya que a los niños no se les tiene que adoctrinar de ninguna manera, pero sin embargo pasa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros leemos este tipo de pasajes, como en el de Job, donde dice que los hijos de Dios estaban celebrando la creación de las cosas, cuando Yahvé creaba las cosas, la gente de inmediato dice, ok, es que este pasaje se refiere a ángeles. Cuando habla de los hijos de Dios, ¿se refiere a qué? Se refiere a ángeles, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa acá? La Biblia en ningún momento, voy a quitar mi imagen para poder explicarlo, en ningún momento la Biblia, ni en español, ni en hebreo, ni en griego, ni en portugués, ni en inglés, ni en francés, ni en ningún otro idioma, dice aquí ángeles. En ningún momento, tú lo estás viendo, puedes buscarlo en cualquier versión que tú tengas en tus manos, en tu celular o en cualquier parte. En ningún, o a menos que sea una mala traducción, porque son capaces los traductores de haber puesto aquí ángeles, eso sí, también no lo dudo. Pero bueno, el punto es que la mayoría de las traducciones, por lo menos un poco honestas, no se van a atrever a poner en esta parte ángeles, porque simplemente no existe en el original hebreo, ni en griego, en Septuaginta, ni en ninguna parte. Dice hijos de Dios, o en sentido metafórico, estrellas, y hasta ahí, Kohabim en hebreo, o Benei Elohim, es lo que dice. Entonces, es lo que quiero explicar para no hacer enredado el tema. En ninguna parte, ni en español, ni en hebreo, nos habla de ángeles en esta parte de la Biblia. No los menciona por ningún lado. La persona puede decir, es que es otra forma de llamar a los ángeles. Veremos que no es así, porque no es el único pasaje que habla del consejo divino. Este es el primero que estamos viendo. Imagínate lo que falta. Imagínate lo que viene, que si este ya lo sentiste fuerte, los que vienen, no sé, si eres muy religioso, mejor desconéctate, porque sí te serán un baño de agua fría. Pero número uno, leemos la Biblia de una forma preconcebida, como nos enseñaron desde pequeños a leer la Biblia, no como realmente está escrita. Y por lo tanto, aquí dice hijos de Dios, es decir, no habla de ángeles. Ángeles en hebreo es malachim, ángeles, mensajeros. No aparecen en ninguna parte. Aquí dice hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Lo veremos en un momento. Deuteronomio 4:19 dice, es el comienzo. Cuando levantes tus ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, el ejército de los cielos, a Dios se le llama Dios de los ejércitos o Yahvé de los ejércitos. ¿Por qué? Bueno, por esto. Ejército de los cielos, no vayas a dejarte seducir y te postres ante ellos para darles culto, porque eso se lo ha repartido Yahvé, tu Dios, a otros pueblos que hay debajo del cielo. Es decir, que esa adoración a otros dioses, Yahvé se las ha dado pues a otros pueblos, se las ha dado a otras naciones, pero dice que a Israel no le permitió eso. Este pasaje es idéntico a otro que está en Deuteronomio 32, verso 17, Deuteronomio 32, verso 17, que también dice que Israel adoró a dioses falsos, o perdón, dice a otros dioses, a demonios, a dioses que ellos ni sus padres habían conocido. Eso es importante entenderlo porque ahí no se está recalcando que hubiera dioses inexistentes, sino se está recalcando que hay otros dioses que no eran del pueblo, como acá dice, que eran de otras naciones y que ellos, sin embargo, adoraron sin permiso del Dios Yahvé. Pero eso lo veremos en otro tema, ese no es el tema de hoy, pero basta entender que se toca continuamente la existencia y adoración de otros dioses, o por lo menos de lo que para ellos eran otros dioses. Yahvé de los ejércitos, así se le llama, como ya vimos en este pasaje, a Yahvé, Yahvé de los ejércitos. También en el libro de Isaías, capítulo 6,
dice que Yahvé está acompañado, en este caso por serafines, ya vimos ese tema, y también se le llama así, Yahvé Sebaot o Yahvé de los ejércitos. Bueno, el término Sebaot, ejércitos o huestes, tiene una connotación militar y de hecho tenemos al menos una referencia bíblica a los seres celestiales que luchan junto a Yahvé y en su nombre. Es decir que estos seres están acompañando a Yahvé y normalmente, repito, por el pensamiento preconcebido de las personas, se adjudica que son ángeles, pero la Biblia no dice que son ángeles. Eso es una forma de entender y de explicar este tipo de pasajes. Para salir por la tangente y salir rápido del problema, se dice, sí, sí hay seres acompañando a Yahvé, pero son ángeles. Pero ¿dónde dice eso en estos pasajes? En estos pasajes, por lo menos, ¿en dónde está eso? Bueno, en ninguna parte, pero a fin de cuentas debes entenderlo como ángeles. ¿Qué más pueden ser sino ángeles, verdad? Bueno, hoy veremos algo distinto. En Jueces 5:20 dice, las estrellas pelearon desde el cielo, desde sus cursos pelearon contra Sisara. Este pasaje nos enseña que obviamente otra vez a estos seres se les llama estrellas, de una forma metafórica, no son ángeles, y que esos seres están peleando batallas de Yahvé. Son como seres guerreros peleando, no todos, pero están peleando batallas eh, pues con Yahvé, ¿ok? Entonces, eh, esto nos enseña, por lo tanto, que hay seres acompañando a Yahvé y cumpliendo ciertas misiones, pero no son ángeles, porque veremos ahora que la Biblia no le llama ángeles. Esa interpretación se la han dado los religiosos, pues porque obviamente no les conviene hablar de que la Biblia menciona politeísmo, es decir, menciona adoración a otros dioses o la existencia de otros dioses. Con esto no estoy diciendo que existan otros dioses, estoy diciendo que la Biblia y el pensamiento de ese tiempo, hace miles de años, sí creía en otros dioses, pero no significa que realmente hayan existido. Ese también es importante, ¿no? Aclararlo. No estoy hablando de que existen, estoy hablando de que la Biblia marca que pues están ahí presentes, ¿no? Y que no son ángeles. Ahora bien, por lo tanto, aquí vemos que estos seres están peleando, obviamente, por Yahvé, con otros ejércitos también divinos, ¿ok? Ahora bien, estos seres también actúan de otra forma. Por ejemplo, tenemos en Job 1.6 dice, a veces estos seres aparecen como parte de un consejo divino en Job 1.6 y dice, un día los seres divinos se presentaron ante Yahvé y el adversario los acompañó. El Satán los acompañó. Job 1.6 habla otra vez de este consejo divino, de estos seres que están junto al Dios Yahvé, y aquí les llama Benei Elohim, otra vez un día los seres divinos, el hebreo dice, Benei Elohim, se presentaron ante Yahvé. Es decir, hay seres que no son llamados ángeles ni demonios que se presentan ante el Dios Yahvé y toman decisiones sobre esto de la humanidad, o en este caso sobre Job, porque iban a tomar la decisión de qué se le iba a hacer, ya que era justo y iba a ser probado y todo eso. Entonces se toma el consejo entre todos de qué es lo que se iba a hacer, ¿ok? Este pasaje, como ustedes ya lo saben, también se encuentra en otra parte del libro de los Reyes, donde se habla de que el profeta Micaías también ve a un ejército, vamos a ir más adelante a eso, ve a un ejército de Yahvé a su mano derecha y a su mano izquierda. La explicación común siempre es de que la mano derecha representa ángeles y la mano izquierda demonios. Y a fin de cuentas, ángeles o demonios estaban frente a Yahvé y estaban hablando con él. ¿Ok? Esta explicación es la que se da comúnmente en la religión. Pero nuevamente en la Biblia nunca se mencionan ángeles, se mencionan seres divinos, los que tú quieras, seres divinos que están hablando con Yahvé y están tomando decisiones de lo que vendrá en esta tierra hacia el ser humano o hacia el universo o hacia el mundo, para que se entienda. Y repito, este tema es bastante común en la religión del antiguo cercano oriente. Sobre esto no nos dará tiempo tocarlo, pero hay literatura mesopotámica y en Ugarit que se ha encontrado que pues nos habla de este tipo, o son ejemplos de este tipo de consejos que había
en la religión antigua, o que se creía pues que había en la religión antigua. Ahora bien, parece probable que una inspiración para esta imagen fue el hecho de que el cielo es el hogar de Yahvé y entonces, por lo tanto, está acompañado por ende de otros seres divinos, ¿ok? Y obviamente, repito, no son ángeles. La Biblia nunca los llama ángeles. Ahora bien, vamos a tocar este tema. Obviamente, este tema es importante y este salmo es trascendental para entender todo esto del consejo divino. El Salmo 82 es entonces uno de los salmos más trascendentes en la evidencia de la creencia de este consejo divino en la antigüedad. Bueno, vale aclarar, muchos ya lo entendieron hasta ahora, pero vale aclarar que el que la Biblia marque que existe un consejo divino, que no son ángeles, nos está hablando de politeísmo, es decir, nos está hablando de una creencia politeísta, una creencia de un Dios principal, el que tú quieras, y la existencia de otros dioses. De eso nos está hablando la Biblia. Aunque obviamente, repito, para quitar esa interpretación, para quitar esa evidencia religiosa antigua, lo que normalmente se explica es que son ángeles. Sí, sí hay gente con él o seres con él, con el Dios Yahvé, pero ¿son qué? Son ángeles, dice la religión. Bueno, este salmo, el Salmo 82, ha sido uno de los salmos más trascendentes para entender este tipo de cosas del consejo divino. Pero también nos deja ver cómo la Biblia sí dejó rastros claros de politeísmo a pesar de todo. Y este salmo es tan enigmante para muchos, tan difícil de explicar, que tú lo puedes buscar en internet, hay infinidad de estudios, inclusive de libros que intentan explicar el Salmo 82. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver a continuación. Si no recuerdas qué es lo que dice el Salmo 82, lo vamos a ver a continuación. El Salmo 82 es sumamente trascendente por lo que contiene y dice lo siguiente en esta versión, y ahorita lo veremos en hebreo. Dice, Dios ocupa su lugar en su congregación. Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. Así dice el español, ahorita lo vamos a explicar, porque repito, la traducción está jugando en contra del lector o la traducción es a favor de la creencia popular para que la gente no vea el mensaje que hay detrás de esto. Y dice, Dios ocupa un lugar en su congregación, en su consejo, el Dios Él. Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y favorecerán al impío? Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, rescatar al débil y al necesitado, librarlos de la mano de los impíos. No saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, ustedes son dioses. Y el español lo dice. Ahora vamos a ir al hebreo y está más contundente, pero el español dice, ustedes son dioses. No dice que son ángeles. Ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo, de León. Sin embargo, como hombres morirán, más claro que el agua. Para leer este salmo, te pido que hagas este ejercicio. Este ejercicio tan sencillo, mira, sencillísimo. Así es como hemos aprendido muchos. Quítate por un segundo lo que has aprendido en la religión. Por un segundo, olvídalo. Por un segundo solamente, es un decir. Y ponte a leer este salmo conmigo en esta noche, en tu versión, en la versión que tú tengas. Ahora iremos al hebreo, pero no es importante ni tan siquiera por ahora el hebreo. Basta el español y entenderlo en español, en nuestro idioma. Nosotros hablamos español. Algunos nos ven en portugués, es para nosotros fabuloso. En Brasil hablan portugués y aún así nos ven, eso nos llena de alegría. Hace un saludo a todos que nos ven en otros lugares donde no hablan español, ¿no? Nos llena de alegría y motivación. Pero vale aclarar esto, que quítate un momento, solamente un segundo, esos conceptos que has aprendido desde niño, que para mí es fatal, ¿no? Aprender eso desde niño es fatal. Yo lo aprendí y por eso lo digo. Hay que quitarnos tantito eso de pequeños. Y si tú tienes un niño pequeño, un niño que es pequeño, que apenas está empezando a leer, ponle a leer este salmo y pregúntale después qué entiende el niño. Con el español que ha aprendido, con el lenguaje que ha aprendido hasta ahora,
que lea tantito ese salmo como ejercicio también de lectura para él que está aprendiendo apenas a leer, ese niñito o esa niñita, y dile, hijo o hija, lee por favor ese salmo, tú que no tienes conceptos, obviamente no los tiene aún, no tienes esos conceptos religiosos, y dime qué es lo que entiendes. Y verás la respuesta del niño que tiene la mente libre de conceptos religiosos. Un niño que no tiene todavía en su mente los conceptos que nosotros hemos adquirido durante muchos años, conceptos religiosos, interpretaciones religiosas que tal vez tú has leído, inclusive en libros así de gordos, de exegesis cristiana, judía, la que tú quieras, libros así de grandes. Inclusive ahorita voy a ver si hay una explicación acá de este salmo, porque los trae, pero bueno, eso no es lo importante. A fin de cuentas, hay libros así de grandes que te intentan explicar la Biblia, ¿ok? Tal vez tú los tienes y tú los has leído. Por un segundo, quítalos, hazlos a un lado y hay que leer juntos ese salmo sin ideas preconcebidas, solamente entendiendo lo más simple del mundo que es este salmo. El verso 6 dice, yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán. Por lo tanto, si el verso 6, ahora vamos a ver la defensa de algunos, pero si el verso 6 dice, ustedes son dioses, y muchos dicen, bueno, pero es que no se refiere a dioses, dioses, se refiere a jueces, como dice el verso 1, se refiere a jueces, porque la palabra Elohim en hebreo se traduce como Dios o también se traduce como juez. Entonces, por eso debemos entenderlo como un juez, es decir, un juez humano. Aquí Dios está juzgando a los jueces humanos que no hacen justicia a la gente normal. Eso es muy lógico. ¿Cuál es el problema a esto? Sin pensamientos preconcebidos. El 6 dice, ustedes son dioses. Si estuviera hablando de gente de carne y hueso, de gente común, porque el verso 7 dice claramente, o sin embargo, como hombres morirán y caerán como uno de los príncipes. Si no son hombres, o más bien si son hombres, son jueces, seres humanos, porque el Salmo dice que tienen que morir como si fueran hombres, es decir, seres terrenales, seres mortales, porque obviamente no son seres mortales, sino para qué les están diciendo que van a morir como si fueran hombres por lo que han hecho antes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Repito, este salmo ha dado lugar, sin duda, ha dado lugar a infinidad de libros, interpretaciones y un sinfín de cosas. Pero basta entenderlo en español y basta entenderlo sin pensamientos preconcebidos para que tú te des cuenta de que este salmo no está hablando de jueces terrenales, que es una interpretación que se da, ni tampoco está hablando, no va a ser un tema largo porque, repito, no tiene ahora sentido hacerlo largo, pero no está hablando de jueces terrenales, jueces comunes, como muchos te interpretan la Biblia. ¿Por qué? Pues porque ahí mismo lo está diciendo que no lo son. Número dos, hay quien dice que está hablando de reyes que eran llamados divinos también. Esa es otra interpretación. Ah, es que ahí habla no de jueces, habla de reyes que no hacían justicia y que se les decía que eran hijos de Dios. Ese es un buen escape, es un escape hábil, pero tampoco sirve porque también tenemos el problema del verso 7, como hombres morirán. A fin de cuentas, reyes que se creen divinos como Faraón, que se creía Dios, etcétera, etcétera, con todo eso son hombres. Y ahí dice que como hombres van a morir. Es decir, ¿qué sentido tiene que el Salmo diga eso? Si son hombres, son seres humanos. El hebreo dice, Elohim Netzat Ba'adael, Dios está presente en la congregación divina, en el concilio divino, y en medio de los jueces juzga. En el hebreo aparece la palabra Elohim, que fue traducido como jueces muy hábilmente. En esta versión que es hebrea también dice jueces, y en todas las que tú quieras, sin problema, yo creo, dice jueces. En medio de los jueces juzga, y el hebreo dice Elohim, en medio de los Elohim. Es decir, la palabra correcta ahí es dioses. En medio de los dioses juzga, porque está hablando de lo que ya vimos anteriormente, de lo que la misma Biblia señala y aún faltan otras citas. Está hablando de que
de un consejo divino. Está hablando de que Dios se levanta, el Dios Yahvé, se levanta en medio de más dioses, de un consejo divino. Y aquí lo dice, Dios está presente en la congregación divina. O sea, es claro, más claro que el agua. Dios está presente en la congregación divina, en el consejo divino. Es decir, hay más dioses con él, si no, no sería un consejo. Dios está presente en la congregación divina y no son ángeles. Y dos dice, en medio de los jueces juzga. Esto tiene total sentido. No es un disparate. Dios está en un consejo y juzga entre los dioses. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente, etcétera, etcétera? Y de ahí surge todo eso que ustedes dicen. Y nuevamente, cuando traducen la palabra jueces, aparece siempre, siempre la palabra Elohim. Repito, tú puedes investigarlo y así es en hebreo para que tú puedas entender que aquí lo que está diciendo claramente un salmo, el Salmo 82, que es esto tan sencillo. Él juzga en medio de otros dioses. Él juzga en medio de otros dioses y en este caso están sentenciados tal cual, están sentenciando a muerte a dioses que no habían cumplido su deber correctamente. Por eso el consejo se levanta, se reúne, porque va a tomar una decisión importante. Va a decretar muerte sobre los dioses que no habían hecho correctamente su papel. ¿Ok? Ese salmo entonces, el Salmo 82, está en concordancia con Deuteronomio 32:8, que es de la versión Septuaginta y de los rollos del Mar Muerto, donde habla de los hijos de Elión, que es el Altísimo, y que ese Dios había dividido a las naciones de acuerdo a sus hijos, que son 70 hijos, 70 naciones. ¿Ok? Dice, se los voy a leer rápido, Deuteronomio 32:8, cuando el Altísimo asignó herencia a las naciones, cuando separó a la humanidad, estableció los territorios de las naciones según el número de los dioses menores. La parte de Yahvé es su nación, Jacob es la herencia asignada. Versión Septuaginta junto con versión de los rollos del Mar Muerto que concuerdan en este pasaje. En las demás versiones que tú puedas encontrar, no dice así, lamentablemente. ¿Ok? Lamentablemente no dice de esa forma, pero si investigas la versión Septuaginta y la versión de los rollos del Mar Muerto, si buscas traducciones de esas versiones, verás que esta parte, Deuteronomio 32:8, no habla de los hijos de Israel, sino habla de los hijos del Dios Elión. Es decir, está hablando de divinidades, no de ángeles ni de seres humanos. Un salmo particularmente comprometedor para aquellos que siguen dudando es el Salmo 89. Y dice el Salmo 89, versos 5 al 7. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Otra vez, los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en el consejo de los santos. Otra vez. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar a Yahvé? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como Yahvé? ¿Quién entre los hijos de los poderosos? El hebreo Benei Elohim. Los hijos de los poderosos, los hijos de Dios, es como Yahvé. Ahorita veremos esto. Dios es muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su alrededor. Salmo 89, versos 5 al 7. Y el hebreo nuevamente todavía da más luz. En el español ya es suficiente, pero el hebreo ni se diga, da todavía más luz. Y habla de esto, del consejo divino en la congregación de los santos, en el consejo divino, eh, porque dice, ¿quién puede compararse? Pues quién en el cielo puede compararse a Yahvé? ¿Quién en el cielo puede compararse? Es decir, está dando por un hecho que hay otras divinidades en el cielo, pero nadie se compara a Yahvé. ¿Quién será semejante a Yahvé entre los Benei Elim? Aquí dice, perdón, Benei Elim, el hebreo, no dice Benei Elohim, hay una derivación, pero es a fin de cuentas el mismo resultado, dice Benei Elim, que también significa eso, Dios, o es una derivación de Elohim, Benei Elim es semejante a los hijos de Dios. Yahvé dice, ¿quién es semejante en los cielos a ti? ¿Y quién es semejante entre los hijos de Dios a ti? Es decir, está dando por un hecho otra vez que hay más seres divinos junto a Yahvé
Y nuevamente aparece referenciado, repito, un consejo divino, una congregación en los cielos de más divinidades. Salmo 89 es abrumador para todos aquellos que niegan ver esta realidad, ¿ok? Entonces, nuevamente, nunca aparecen referenciados ángeles, sino seres divinos de otra forma. La interpretación cristiana es que se trataba de ángeles o en su caso demonios en todos estos pasajes, pero ya vimos que no es así, sino que te habla de Benei Elohim o Benei Elim, que es igual, la traducción es hijos de Dios. La angelología se desarrolla más tardíamente en la religión judía. La idea de los ángeles se desarrolla más tardíamente en la religión judía, con el surgimiento del monoteísmo y la eliminación de las divinidades menores que acompañaban al dios Yahvé. Se busca llenar ese hueco a través de ángeles, demonios y posteriormente del mismo Satán. Y no todas las ramas del judaísmo aceptaron esta realidad. Repito, que esta realidad esta de tener ángeles y todo eso, pues es una idea ya tardía, ¿saben? Una idea tardía del judaísmo, porque esa idea de angelología se desarrolla más tarde dentro del judaísmo. Más sin embargo, en el judaísmo más temprano no había esa creencia de ángeles, sino de estos seres divinos que acompañaban al Dios Yahvé. Cuando se desarrolla el monoteísmo en el pueblo judío, que es otro tema, es que repito, este tema nos da a otros más, pero ese cambio de politeísmo después de algo que se conoció como enoteísmo, que es la creencia en un Dios sin negar a los demás, cuando se cambia de esas ideas al monoteísmo radical, que es un solo Dios y solamente eso, bueno, esto nos da a entender que en ese momento, cuando se eliminan a las demás deidades, porque se buscan eliminar las demás deidades, pues entonces el Dios Yahvé es acompañado ahora ya no por más ángeles. ¿Por quién es acompañado? Ahora el Dios Yahvé es acompañado por, eh, bueno, perdón, ya el Dios Yahvé ya no es acompañado por dioses, sino ahora el Dios Yahvé es acompañado por ángeles. En vez de dioses, ponen ángeles, demonios y después al mismo Satán. Pero esa es una teología más tardía. Israel desarrolla la llamada angelología de una forma tardía, sobre todo después del exilio babilónico. Y por lo tanto, este lugar que ocupaban otros dioses, otras deidades, es eliminado, es negado y ahora surgen los ángeles. Y ahí esas ideas de las que ya platicamos, ¿ok? Pero inclusive, miren, esta idea de ángeles ni tan siquiera la aceptaron, ni tan siquiera la aceptaron, pues todos los demás, todas las ramas del judaísmo. Por ejemplo, los saduceos no aceptaban, los saduceos del tiempo de Jesús, no aceptaban la idea de ángeles y eran judíos del tiempo de Jesús y con todo eso no aceptaban la idea de ángeles. Es decir, esta es una muestra de que esa idea y esa teología de ángeles no fue una idea que, que nació en Israel o que hubieran tenido desde siempre en la religión judía. Esa idea de ángeles se desarrolla después, repito, para llenar el hueco de esos dioses que ya no iban a aparecer, pues, con Yahvé en todo ello, ¿no? Ahora bien, Yahvé es alabado por otras divinidades que son parte del consejo divino y lo llaman Yahvé de los ejércitos. Tenemos la versión Septuaginta y Rollos del Mar Muerto de Deuteronomio 32:43 que dice, cantaros seres celestiales, cantar con él e inclinarse ante él todos los dioses. Deuteronomio 32:43, versión Septuaginta y Rollos del Mar Muerto, las versiones más antiguas de la Biblia hebrea, por si acaso, dicen esto. Dicen esto, que los dioses, no ángeles. En Job también dice, los hijos de Dios, los Benei Elohim, traducido como seres divinos o algo así, alababan a Dios en algún momento de la creación. No dice ángeles, porque los ángeles son introducidos en la religión judía mucho tiempo después. La prueba está en que los saduceos ni tan siquiera aceptaban esa idea, como otras tantas. Salmo 29:1. Atribuir a Yahvé o seres divinos. El hebreo dice Benei Elim otra vez, como el Salmo 89. Atribuir a Yahvé o Benei Elim o seres divinos o hijos de Dios. Atribuir a Yahvé la gloria y el poder. Atribuir a Yahvé la gloria de su nombre. Inclinarse ante él majestuoso en santidad.
otra vez se habla de adoración de hijos de Dios, no de ángeles. No es que hijos de Dios son los ángeles porque Dios los creó. Sí, exacto, porque eso te lo enseñaron desde pequeño. Quita tantito ese concepto, dale sentido a lo que estás leyendo, ve el hebreo y nunca dice alabarle malachim, ángeles de Dios. Dice atribuir a él gloria, seres divinos, en hebreo, Benei Elohim, hijos de Dios. Y esa es una referencia, obviamente, a seres divinos, no a ángeles como tal. Y por último, para terminar este tema, porque repito, esto solamente es una pizca de lo que podemos ver en esta temática y de lo que podemos seguir avanzando en todos estos temas, pero como punto final en esta noche, dice Éxodo 15:11, en el cruce del Mar Rojo, trae un canto, ¿no? Y dice de la siguiente forma esa parte del canto, Éxodo 15, verso 11. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Yahvé? ¿Quién como tú entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Esta es la versión de las Américas, pero tú búscala en tu propia Biblia, versión Reina Valera o la que tú quieras, y en español dice eso, ¿quién como tú entre los dioses? El hebreo es hasta un canto que muchos se saben. Mika moja belin Adonai, Mika moja nedar bakodesh, Nora teilot osefele. ¿Quién como tú? Mika moja, ¿quién como tú? Baelin, entre los dioses. Aquí aparece la palabra otra vez, Elim. En lugar de Elohim aparece Elim, pero es una forma también que la Biblia usa para hablar de dioses. Ya vimos el Salmo 29 y otro pasaje que también trae la palabra Elim en vez de Elohim. Pero la traducción es esta. ¿Quién como tú entre los dioses? Ahí lo ves en español y lo ves en tu propia Biblia, traducido de esa forma. Mi kamoja ba Elim. ¿Quién como tú entre los dioses? Yahvé, mi kamoja. ¿Quién como tú? Nedar ba Kodesh. ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? Nora Teilot Ose Fele, haciendo maravillas. Entonces, como conclusión, cierre de este tema, ¿quién como tú entre los dioses? Bueno, no existen más dioses, ¿no? En ese tiempo, me refiero al pensamiento de ese tiempo. Bueno, es que no existen otros dioses, los demás son dioses falsos. Bueno, el pasaje claramente, al igual que el anterior que vimos, igual que el anterior que vimos, que dice, ¿quién como tú entre los seres divinos? El salmo, perdón, que vimos hace un momento, que habla de que ¿quién se puede comparar a Yahvé? Es igual, es la misma temática. Salmo 89, verso 6. ¿Quién en los cielos se puede comparar a Yahvé? ¿Quién entre los hijos de Dios es como Yahvé? ¿Te das cuenta? Es la misma temática. ¿Quién entre los dioses es como Yahvé? Éxodo 15 es lo mismo. Dice, como tú entre los dioses? En pocas palabras, si ellos estuvieran entendiendo que no había más dioses, que los demás eran dioses de piedra, de palo y no existían, ¿cómo estarían comparando eso? ¿Quién como tú en los cielos? ¿O qué otro Dios hay en los cielos como tú, Yahvé? ¿Quién es como tú, Yahvé, entre los dioses? Es decir, está haciendo una comparación. Este escritor dice que Yahvé es superior a esos dioses, pero no está negando la existencia de esos dioses, sino que se está comparando con Yahvé. No dice, bueno, todos los dioses son falsos, así que tú eres el único verdadero. Se acabó. Punto. Fin de la alabanza. Dios es el Dios verdadero, los demás ni tan siquiera existen. Vámonos a nuestra casa. Aquí están diciendo, tú eres más grande que las demás divinidades que existen. Léelo como si le leyera un niño, no por su inocencia que puede ser engañado. Lee como lee un niño sin pensamientos preconcebidos. Es a lo que me refiero. De hecho, mira, ¿no? Tú lo recuerdas, yo creo que ya te llegó a la mente. Hay inclusive una parte dentro de los evangelios donde Jesús dice, sean como niños, ¿no? Para entrar al reino de los cielos. Y sobre eso tiene muchas enseñanzas. Se me vino a la mente, tal vez a ti también. Sé como un niño. No en el aspecto de que cualquier persona puede mentirte, no, en el aspecto de que saques de tu mente pensamientos preconcebidos por un momento. Sácalos por un instante. Y entonces lee la Biblia sin esos lentes religiosos, sin lo que te han enseñado toda tu vida. Lee la Biblia en español. No hace falta ahora que sepas hebreo, aunque si lo sabes mucho mejor, más fácil.
lee la Biblia y dice que está comparando a Yahvé con otros seres divinos, que Yahvé tiene un consenso divino, más seres acompañándolo. Y la Biblia nunca le llama, en estos pasajes por lo menos, nunca le llama a esos seres ángeles, ni en español ni en hebreo. Les llama hijos de Dios. Y esto en el antiguo cercano oriente, sobre todo en lo que conocemos como Canaán, el Levante, los hijos de Dios son una referencia a todos los hijos de un Dios supremo conocido como el Dios Él. Entonces, ¿quién como tú entre los demás dioses? Nadie, tú eres el grande, dice acá, ¿no? Pero no está negando nunca, nunca la existencia de otros dioses. Y esto es una forma de entender el concilio divino. Pero repito, solamente es el principio del principio, del principio de este conocimiento. Prepárate porque vienen temas aún más interesantes. O si quieres conocer un poquito más a fondo estos temas, contáctate con nosotros a través de mensaje en los videos. Contáctate con nosotros. Bibliografía de esta noche dice, el doctor Richard Lederman, ¿de quién estamos tomando? Bueno, hay mucha, no solamente de ellos, pero es solamente pues parte de la bibliografía. Dice, es sobre el doctor Richard Lederman, él es un estudioso, hay una página que se llama hatorah.com si no me falla la memoria. Él escribe ahí y tiene su propia página. El doctor Richard Lederman pues es un estudioso de religiones comparadas, mitología comparadas, ha dado clases en diferentes universidades y tiene un doctorado en lenguas y literatura del antiguo cercano oriente. O sea, sabe lo que habla el señor, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, el concilio divino en la literatura canónica y no canónica del Segundo Templo, en la literatura judía canónica y no canónica del Segundo Templo, judía del Segundo Templo, por Michael S. Heiser. Este es un documento que también le recomendamos de la Universidad de Wisconsin-Madison. Y el concilio divino y el monoteísmo israelí. El concilio divino y el monoteísmo israelí y también muy importante por Andrew Russell McGinn. Andrew Russell McGinn, ahí tienen en pantalla los datos, son estudios buenísimos, pero repito, hay infinidad de ellos. Estos solamente son pizcas de todo lo que existe escrito e investigado por estudiosos de renombre, como el profesor Michael S. Heiser, que él fue religioso y estudió todo esto. Él lamentablemente ya falleció, pero pues nos dejó un legado muy grande a través de sus obras. El concilio divino dentro de la literatura judía canónica y no canónica, y el concilio divino y el monoteísmo israelí. Un fuerte abrazo a todos, excelente noche, gracias por su tiempo. Sigan compartiendo los videos, suscríbanse, contáctense con nosotros si quieren más información sobre los cursos y temas que damos en privado. Contáctense, les va a valer la pena. Un fuerte abrazo a todos, un feliz fin de semana y nos saludamos muy pronto. Que estén muy bien, ustedes y su familia, y hasta pronto. Feliz noche.